Hola a todos. Vamos a saltarnos los preámbulos e ir directos al grano, porque hoy tenemos entre manos uno de los misterios legales y filosóficos más alucinantes que existen. Vamos a analizar el momento exacto, la fracción de segundo, en la que la ley considera que comienza la vida legal. Es un tema complejo, sin duda, pero lo vamos a ir desgranando paso a paso de una forma súper sencilla. Vamos a analizar textos legales y a ver cómo lo están resolviendo los tribunales en todo el mundo. Para arrancar, quiero plantearos la pregunta del millón. ¿En qué momento empezamos realmente a tener derechos? Si lo pensamos en nuestro día a día, parece una pregunta fácil, ¿verdad? Pero claro, cuando entramos en el terreno jurídico y médico, determinar la línea de salida exacta para tener derechos fundamentales es el epicentro de un debate monumental. Y lo verdaderamente interesante es ver cómo se aterriza esta idea en las leyes de cada país. Fijaos en este texto del Código Civil de Perú. Su artículo 1 dice literalmente: la persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento. Vale, hasta ahí todo claro. Pero luego añade la frase que es la clave de todo este análisis. La vida humana comienza con la concepción. Es decir, la ley define de forma tajante que el ser humano merece protección y derechos desde ese mismísimo instante, mucho antes de nacer. De hecho, condiciona cosas tan prácticas como recibir una herencia a que ese bebé nazca vivo. Y aquí nos topamos con un término jurídico de esos que suenan súper densos, sujeto de derecho. Pero vamos a traducirlo. Imaginad que el sistema legal es como un club exclusivísimo. Ser un sujeto de derecho es básicamente tener el pase VIP. Significa que la ley te reconoce, te da derechos fundamentales y, lo más importante, te protege. Quien no tiene este estatus, a ojos de la ley, simplemente es invisible. Así que el quid de la cuestión es definir qué significa exactamente concepción. Porque claro, si tus derechos empiezan ahí, necesitas saber cuándo ocurre. Y es justo aquí donde la rigidez de los códigos civiles choca de frente con la lente del microscopio. Porque como vamos a ver, la ciencia médica moderna no tiene un consenso absoluto. Y como la ciencia está dividida, pues los tribunales de justicia de todo el mundo lógicamente también lo están. Este documento oficial ilustra perfectamente el conflicto. Es un extracto del Tribunal Constitucional peruano, y en él los propios magistrados admiten algo increíble. Tuvieron que lidiar con dos corrientes científicas totalmente distintas para poder resolver un caso sobre derechos fundamentales. El tribunal reconoce abiertamente que, como la ciencia no les da una respuesta única sobre cuándo empieza la vida, el mundo jurídico tiene que apañárselas para interpretar las normas basándose en ciertos principios. Bueno, pues esas dos grandes corrientes son la teoría de la fecundación y la teoría de la anidación. Son muy diferentes. La teoría de la fecundación dice que todo empieza en el instante exacto en el que el espermatozoide penetra el óvulo. Ahí se crea un cigoto, una identidad genética nueva y única. Por otro lado, la teoría de la anidación dice, un momento, no tan rápido. Esta postura argumenta que solo podemos hablar de un ser humano cuando ese óvulo fecundado se implanta en la pared del útero, un proceso que tarda unos 7 días. Según ellos, sin esa anidación no hay viabilidad ni certeza de embarazo. Y si ampliamos el foco a nivel internacional, el mapa es interesantísimo, porque cada región maneja este dilema ético a su manera. En Estados Unidos, por ejemplo, hay tribunales en Alabama que diferencian estrictamente entre un embrión in vitro en un laboratorio y un embrión in útero. En nuestro continente, casos de Costa Rica muestran cómo la justicia internacional tiene que sopesar la protección del embrión frente al derecho de las mujeres a formar una familia. Y en Europa, la norma general es buscar un equilibrio, entendiendo que la protección del no nacido no anula por completo otros derechos fundamentales. Fijaos en este análisis de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la fecundación in vitro. La Corte analizó a fondo el concepto de persona en los tratados internacionales y concluyó que la palabra concepción tiene que valorarse usando la literatura científica actual. Es súper curioso porque la sentencia incluso cita a la Corte Suprema de Irlanda, que en un caso muy famoso dictaminó que el concepto de niño por nacer no se aplicaba a embriones congelados que aún no habían sido implantados. Toda esta complejidad nos lleva a una reflexión clave que comparten cortes europeas en países como Alemania o España. Los jueces han establecido que sí, el Estado tiene el deber de proteger al que está por nacer, pero esa protección no es absoluta ni prevalece sobre todo lo demás. Es literalmente un ejercicio de malabarismo legal increíblemente delicado, donde los magistrados intentan equilibrar el potencial de una vida futura con los derechos y libertades que ya tienen las personas en el presente. Vale, mucha teoría legal, pero bajemos todo esto a la tierra. ¿Cómo nos afecta un debate tan filosófico en nuestro día a día? Pues la realidad es que tiene un impacto directo y absoluto en nuestro acceso a la salud y en nuestra autonomía reproductiva. Fijaos, dependiendo de si un país adopta la teoría de la fecundación o la de la anidación, las reglas del juego médico cambian por completo. Esta decisión es la que define si un tratamiento como la fecundación in vitro es legal o si se considera una violación de derechos en caso de que un embrión no logre implantarse. Y por supuesto, es la línea que dicta si los métodos anticonceptivos de emergencia están permitidos o prohibidos.
Un ejemplo clarísimo de esto lo tenemos en la jurisprudencia peruana. Este documento muestra el intenso debate del Tribunal Constitucional sobre la famosa píldora del día siguiente. El verdadero conflicto estaba en cómo funciona médicamente la pastilla. Estaban de acuerdo en que impide la ovulación o la fecundación, pero la duda sobre si además impedía que un óvulo ya fecundado se implantara fue lo que desató el huracán jurídico. Claro, si la vida empieza en la fecundación, impedir esa anidación sería, legalmente, interrumpir una vida. Y ojo a este dato que citó el propio tribunal para dar contexto, porque es alucinante. Resulta que casi el 60% de los óvulos fecundados de forma natural nunca llegan a implantarse en el útero. Se pierden antes de que haya cualquier síntoma de embarazo. Quienes defienden la teoría de la anidación usan muchísimo esta estadística, argumentando que, en la propia naturaleza, la fecundación por sí sola no es garantía de que vaya a haber un embarazo viable. Ahora bien, hemos estado hablando todo el rato de cómo la ley intenta proteger la vida humana. Pero esperad, porque el concepto de sujeto de protección legal está mutando constantemente y se está expandiendo hacia territorios fascinantes que van mucho más allá de las personas. Y esto nos lleva a una historia súper peculiar que fue súper mediática en Perú, la del zorro Run Run. Lo que veis documentado aquí es una acción legal de urgencia, un proceso de amparo, donde un instituto de defensa ambiental demandó a las autoridades para sacar a este zorro andino de un zoológico. Pedían que en lugar de estar en cautiverio, lo llevaran a un centro de rescate para rehabilitarlo y devolverlo a la naturaleza. Lo brillante de este caso no es solo la historia del animal, que es entrañable, sino el argumento legal que usaron. Invocaron el principio constitucional de protección del bienestar animal, basándose en que el cautiverio le causaba estrés y sufrimiento. Y esto nos demuestra algo importantísimo. La idea de protección en la ley no es un bloque de cemento inamovible. Evoluciona, se adapta y empieza a reconocer derechos y cuidados a seres que antes, a ojos de la ley, eran simplemente propiedades u objetos. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo este recorrido legal? Básicamente, 3 cosas. Primera, que la ley hace lo que puede por seguirle el ritmo a la ciencia, aunque a veces la ciencia vaya en un tren bala y la ley en bicicleta. Segunda, que estos debates sobre concepción o anidación, que suenan súper teóricos, definen en la práctica a qué tratamientos médicos podemos acceder tú y yo. Y tercera, que es vital estar informados. El gran consejo de hoy es: conoced qué postura tiene el Código Civil de vuestro país, porque eso dicta las reglas de vuestro acceso a la sanidad. Entender los cimientos de estas leyes nos da muchísimo poder para saber cómo funciona nuestra sociedad. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis, pero quiero dejaros con esta pregunta dándoos vueltas en la cabeza. Con todos los increíbles avances médicos y éticos que están a la vuelta de la esquina, ¿creéis que nuestras leyes actuales van a ser suficientes para definir y proteger lo que es la vida en el futuro? Ahí lo dejo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta explicación y nos vemos en la próxima.